Estamos de vuelta aquí en Enfoque 39. Feliz domingo. Mucho está pasando en América Latina por estos días. Mucho ha pasado este año. Hechos que las múltiples nacionalidades y colonias que habitan acá en el norte de Texas siguen muy de cerca. Desde Guadalajara nos acompaña Braulio González, es analista de comunicación y estrategia política. Braulio, buenos días. Gracias por venir en fin de semana con nosotros. Eres mexicano y vamos a hablar ampliamente de México en unos minutos. De México siempre hay muchísimo por hablar. Pero ahora lo siguiente, vámonos un poquito más al sur. Tu balance de lo que ha pasado esta semana en Perú. Izquierda, derecha, opinión pública citan a menudo golpe de Estado. ¿Es así de drástico? ¿Qué opinas? Bueno, mira, esto se enmarca en la crisis en la que América Latina está inmersa desde hace realmente muchos años. Lo que vemos en Perú es la conclusión o un capítulo más de esta secuencia de circunstancias complicadas, complejas, en que Perú no ha logrado encontrar la estabilidad. Es increíble que hayan pasado en tan pocos años 6 presidentes y que ninguno de ellos haya tenido la fortaleza como para darle al país un camino y una ruta de confianza y de seguridad que ponga a Perú en una ruta de progreso y de desarrollo inmerso dentro de lo que hoy las naciones están pidiendo, que es finalmente un desarrollo armónico y productivo para su gente. Interesante que la vicepresidenta, ahora presidenta, de alguna manera ha dicho que parece de querer decir que el legado Castillo de alguna manera continúa porque ella no va a convocar a elecciones extraordinarias, ella va a seguir hasta el final del mandato. Así es, mira, es difícil saber cuál hubiera sido el mejor camino para seguir en este momento para Perú, porque realmente Perú ha venido socavando su legitimidad electoral desde tiempo atrás. La gente está viviendo en un contexto de desconfianza constante y frecuente que hoy impide que algún político tenga la suficiente calidad moral o popular como para ser quien ostenta la verdad. Creo que la ventaja que se tiene ahora es una convocatoria a la conciliación, al diálogo, que eso no siempre se ve. Es muy difícil que a veces las izquierdas permitan que otras ideas que no pertenecen a la extrema izquierda, a la izquierda, eventualmente al centro, puedan entrar en la discusión. Y esto pudiera ser una oportunidad para que Perú encuentre ese camino. Muy bien. Difícilmente Perú, si no encuentra esa manera de dialogar entre las diversas fuerzas políticas, va a salir adelante en esta crisis. Braulio, vámonos más al sur. La expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de cárcel, casos de corrupción. El tema corrupción ha estado atado en investigaciones a los Kirchner por años, cuando vivía su esposo, pero dado su fuero de inmunidad, pues no iría a los calabozos. Muchos dicen entonces, ¿a qué estamos jugando con ese proceso? Bueno, desde luego esto no se trata tanto de una necesidad de justicia en el sentido práctico de que se vea a la presidenta dentro de la cárcel. Ciertamente tiene inmunidad en estos momentos, ciertamente no es la última instancia, ella todavía puede seguir peleando esta determinación, pero el tema aquí está básicamente en lo que esto implica para la marca política de lo que es la izquierda y lo que es el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, que esto la mancha dentro de la historia de Argentina fundamentalmente. Es un ajuste de cuentas, ciertamente. Obviamente también hay un proceso de justicia pendiente. Hay muchas dudas acerca de estos conflictos de corrupción en los que ella incurrió desde que su marido gobernaba a Argentina y que sigue arrastrando a la fecha. Cristina ha venido sumando una serie de escándalos a lo largo del tiempo. Esto es una especie de justicia histórica, así podría parecer. Sin embargo, creo que también estamos un poquito lejos de que este sea el último capítulo de la historia para Cristina. Complicada, sí. El escenario argentino ha sido por años a nivel político y financiero con todo lo que ya conocemos. Por años, para la izquierda internacional, Colombia era la joya. Ningún gobierno de izquierda había gobernado el país hasta que Gustavo Petro asumió hace apenas pocos meses. ¿Es Petro lo que esperaba la izquierda o ha jugado la carta de los poderes tradicionales de siempre? Mira, poco más de 100 días de gobierno de Petro es un poco difícil saber si él es el gran líder que realmente estaba esperando la izquierda. Creo que el margen en el que se dio la elección, eso es importante tomarlo en cuenta, pues son muy pocos puntos de ventaja. Es decir, no es que cuente con toda la confianza del país para hacer un gobierno tan estable como él quisiera o con el suficiente apoyo social como él quisiera. Creo que mucho dependerá, obviamente, de cómo maneje su estrategia de comunicación y su estrategia política, en la cual pueda vincular una serie de actores. Por ahora parece que tiene algunos temas que no han terminado de convencer muy bien. Creo que hay aún detalles en lo económico, en la certeza de las inversiones, en la generación de empleo que son fundamentales. La economía es esencial para que un país pueda caminar políticamente bien. Y eso Colombia pues tendrá que demostrar que así puede hacer. Además de otra serie de cuestiones en las que Colombia
sigue teniendo conflictos, como es el tema obviamente, de la seguridad y de la paz. Claro, y sobre todo, pues, saber cómo se analiza si va a haber o no fuga de capitales, digamos, en el primer año de gobierno de Petro. ¿Qué te pareció lo sucedido en Brasil? Cuando nadie se lo esperaba, el 2 veces presidente encausado criminalmente gana un tercer mandato. ¿Es Lula una fuerza única, digamos, en la política de América Latina? Desde luego que es una figura interesante, políticamente muy rentable, tiene un discurso muy enérgico, tiene una historia de vida que lo ha llevado ahí. Es decir, cuando uno analiza el resultado de una elección, no se ve solamente la fotografía final, sino se ve toda la historia que lo ha llevado a ese punto. Y ese es el caso de lo que pasa con Ignacio Lula, que viene obviamente de una historia muy tejida, muy bien comentada, muy bien conversada, muy bien proyectada y aceptada, que es alguien que viene desde abajo, ha ido creciendo en medio de la marginación, de la pobreza, y ha ido ascendiendo políticamente. En fin, toda una historia que él ha venido relatando. Además está el valor agregado, que sí hay que verlo, de que estuvo en la cárcel, obviamente acusado por un delito vinculado con el Brecht, este tipo de cuestiones, que es un poco más complejo y no nos daría el tiempo de conversarlo. Claro. Pero la gente no ve necesariamente el tema del delito, sino ve un linchamiento político hacia alguien que creció desde abajo. Entonces eso lo convierte obviamente en una figura con mucho poder y con mucha autoridad. De eso a que haga un buen tercer gobierno, habría que verlo todavía, pero está empezando con una cuestión interesante, que es el hecho de proponer el diálogo. Esta parte es fundamental. Vital. Muy bien. Vital para cualquier gobierno que aspire a avanzar. Braulio, te damos un respirito para que tomes un café, vamos a la pausa y cuando regresemos sigues con nosotros. Continuando ahora, pues, América Latina y sobre todo el analista Braulio González nos habla de su país. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años bajo el gobierno obradorista? Regresamos con Enfoque 39. Seguimos de vuelta aquí en Enfoque 39. Feliz domingo, segunda mitad de nuestro programa. Y seguimos de inmediato con Braulio González, especialista en estrategias de la comunicación y también política desde Guadalajara. Braulio, entramos en materia y ahora directamente en tu país, en tu tierra. Segunda mitad ya, digamos, más allá de la mitad, debo decir, de su mandato. ¿Crees que hay balances y aciertos y desaciertos ya del gobierno de López Obrador? 4 años ya en el poder, para cualquier país eso sería un término completo ya. Desde luego, la respuesta a esa pregunta, Enrique, depende a quién se la preguntes, porque obviamente es un presidente con una gran popularidad, como realmente ninguno ha habido en este país. Es un presidente muy apoyado, muy bien percibido por parte de la gente que votó por él. Sin embargo, la popularidad no significa necesariamente que existan buenos resultados, no significa necesariamente que exista una buena estrategia de desarrollo para el país. López Obrador ha trabajado mucho en lo que son programas sociales, básicamente en eso se ha centrado, pero fundamentalmente donde él ha forzado más su trabajo es en la parte política, ¿no? Que es la parte que ha polarizado el país, que ha dividido opiniones, que mantiene enconados a los mexicanos, llenos de adjetivos negativos y de situaciones que no permiten que el país pueda avanzar como uno solo. Sí, una cosa es como lo vemos desde acá y otra cosa es cómo se vive ahí, sobre todo desde el punto de vista político que mencionabas. Sí, desde luego. Digo, es posible que obviamente la gran cantidad de mexicanos que lo siguen podrán tener una opinión positiva de él, pero esa opinión está basada mucho en el discurso doctrinal que frecuentemente está pronunciando prácticamente todos los días, ¿no? En donde obviamente sigue hablando del pasado, sigue forzando recriminaciones y calando hondo en los resentimientos. Ahí está la fortaleza política. ¿Cómo comparas la dinámica México-Estados Unidos entre el presidente López Obrador al frente en la era Trump y en la era actual con la administración Biden? Mira, hay un guiño de simpatía evidente entre Donald Trump y López Obrador, que tiene que ver por la admiración mutua como personalidades que son, por la admiración mutua por el tipo de proyecto político fundamentalmente que han venido trabajando cada uno por su lado. Y eso, bueno, puede ser un poco atípico porque evidentemente en México Donald Trump no goza de una buena simpatía, no es así en términos generales, aunque obviamente hay excepciones. Sin embargo, me parece que ahora con la relación de Estados Unidos entre López Obrador y Biden pasa por un espacio, digamos, de mutua tolerancia, en donde a López Obrador no le interesa mucho forzar una relación mucho más productiva con los Estados Unidos, así queda muy en claro, le interesa mucho la política doméstica, casera, lo que ocurre en México, poco hacia afuera. Y me parece que Biden, por lo que se ve desde acá, es que no tiene muchas intenciones de involucrarse en México mientras las cosas puedan seguir así, caminando en paz, sin muchos problemas. El status quo de manera disciplinada, digamos.
Básicamente, me parece que Estados Unidos no va a pelear más que eso. Braulio, ¿Morena es ya lo suficientemente asentada como para vivir en el poder mexicano más allá del 2024? Mira, creo que eso habrá que verlo. Realmente cada elección ha dado sorpresas muy diferentes porque obviamente la fotografía que vemos el día de hoy no va a ser la fotografía necesariamente del día de la próxima elección presidencial y de las siguientes. Claro, Morena tiene la ventaja de haber trabajado en el poder a lo largo de estos últimos 4 años. Tiene gente muy leal, tiene gente que ha cambiado de otros partidos políticos hacia allá, incluso gente que es cuestionada, con problemas de corrupción y demás, están dentro de Morena. Y eso parece que aún con todo y eso el partido sigue siendo fuerte. Ahora, es posible, obviamente, que vivamos años todavía con Morena, pero habrá que verlo. El crecimiento en el Producto Interno Bruto mexicano ha ido en ascenso, casi 1.300 millones de dólares ahora. ¿Ha sido la administración actual más pragmática que populista o son dos conceptos que van de la mano en la personalidad de López Obrador? Mira, yo creo que no tiene mucho que ver con el tema de la política de López Obrador. México tiene una economía que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo, con gobiernos que evidentemente han sido a lo mejor ineficientes, muchos de los gobiernos, incluyendo el actual, en materia de una promoción económica mucho más propositiva. Sin embargo, el tamaño del país, la economía que esto representa, los vínculos que las empresas han hecho hacia el exterior, es lo que mantiene a este país con empleo. No hay políticas de promoción económica que este gobierno haya hecho, realmente no existen, no están a la vista, y no es producto la economía que en este momento tiene el país de una buena gestión por parte de la presidencia, aunque desde luego ha permitido que fluya pues los negocios, que abran empresas, obviamente, pero no lo está haciendo de una manera proactiva. Muy bien, ahí tiene. Braulio González, analista de medios, también de estrategia política. Un placer conocerte, Braulio, y puedes anotar ahí en un papelito que seguro que te vamos a estar molestando desde acá, desde el área de Dallas hacia Guadalajara muy a menudo. Gracias, un abrazo. Feliz domingo. Enrique, muchas gracias. Un placer, ¿eh? Usted no se vaya, que nos visita un consulado de una de nuestras comunidades más densas acá en el norte de Texas. Luego de la pausa, la grandeza del pulgar 5.